día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con este punto 396, la prueba de la libertad, ¿eh? Así se expresa ahí. Bien, hay una trampa, que es la de invocar los derechos de la conciencia o los derechos de la libertad para eludir la obediencia. Y entonces, esto es lo que ocurre también en ese momento del pecado original. ¿Eh? Es que, claro, Dios no quiere que elijas tú mismo. ¿Eh? Él sabe que si comes de ese árbol, serás como Dios, tú elegirás el bien y el mal. ¿Eh? Pero claro, Dios lo que quiere es que no elijas tú, sino que tú obedezcas. O sea, se plantea una dialéctica. ¿Eh? Detrás del pecado original está la tentación de entender la vida como una dialéctica. ¿Eh? O obedezco o soy libre. Es así, ¿no? O tú o yo. Si Dios es el centro, entonces a mí Dios me hace sombra, me quita protagonismo. Entonces es o yo o él. Y, y esa dialéctica se extiende a toda la vida, ¿eh? Pues es el hombre o la mujer, ¿eh? Oponiéndose uno a otro, en vez de subrayando la comunión entre ellos, no, una especie de lucha de poder a ver quién somete a quién, ¿eh? Que es un poco, pues es la historia del machismo. La ley del fuerte y del débil, ¿eh? Y se luchan los pueblos fuertes y los débiles, las clases sociales, los patronos, los obreros, es todo, es ver toda la historia en una clave dialéctica, de enfrentamiento, de contraposición, subrayando siempre lo que nos opone en vez de subrayar lo que nos conjuga, lo que nos integra, lo que nos aúna. Básicamente todo eso se deriva, todo eso se deriva del pecado original y de la tentación que allí se encierra. Entonces hay una trampa que es la de invocar mi yo eh, frente a la obediencia. A este respecto, por cierto, en el viaje que nuestro Papa Benedicto XVI hizo a Alemania, cuando él estuvo en el Reichstag, ¿no? En el Parlamento alemán, pronunció un discurso pues impresionante, de esos que hacen época. Me consta que en más de una diócesis han publicado ese discurso del Papa y lo han difundido para que sea motivo de reflexión entre todos, ¿no? El discurso del Papa decía lo siguiente: la conciencia no es otra cosa que el corazón dócil de Salomón, la razón abierta al lenguaje del ser o de la naturaleza. Es decir, la conciencia, la libertad, no es otra cosa que mi propia razón abierto al ser, abierto a la verdad. O sea, la libertad se define por su apertura a la verdad, no por oposición a ella, no por esa dialéctica continua. Es subrayar siempre la creaturalidad. O sea, lo propio de la libertad humana es que ha sido dada, que está donada, o sea, que por lo tanto está donada con una naturaleza propia y con una finalidad propia. Nosotros tenemos que acoger esa libertad que nos ha sido donada y con responsabilidad hacerla madurar. Luego, para entender bien lo que es la libertad, es importantísimo partir de que somos una criatura de Dios. Y mi libertad ha sido dada por Dios, con una finalidad propia. Y entonces uno dice, claro, entonces el único que es libre plenamente, pues absolutamente es Dios, ¿no? Pues sí.
Luego Dios puede hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, ¿no? Él puede hacer que lo bueno sea malo, que lo malo sea bueno, ¿no? Pues no. No, porque de nuevo estamos entendiendo mal la libertad, como poder elegir una cosa o su contraria. Y no es así. O sea, Dios mismo es obediente a sí mismo, a la propia verdad, al propio ser de las cosas. Dios no puede hacer lo que le dé la gana, entre otras cosas porque a Dios no le da la gana. O sea, la voluntad de Dios está perfectamente adecuada con la verdad. Y en Dios no existe esa falsa dialéctica que existe en nosotros, de libertad o verdad. No, no existe esa falsa dialéctica. Es una sola cosa. Bueno, este punto pues es verdaderamente importante, ¿eh? Para que no caigamos en esa trampa de invocar los derechos de la conciencia contra la obediencia, que eso ocurre mucho, ¿eh? Ocurre mucho. Por ejemplo, en el seno de la Iglesia, pues se reivindica el derecho de la conciencia de un teólogo frente a la obediencia al magisterio. Que no, que esa oposición es una trampa. Es una trampa. Invocar mi discurso racional frente a la revelación de Dios, que no, eso es absurdo. Es caer en la trampa continua de la dialéctica. Pero claro, digamos que tenemos que irnos convirtiendo, o sea, solamente desde la conversión, desde la profunda conversión, podemos superar esa tentación de oponer libertad a verdad, libertad a la ley de Dios. No, la ley de Dios es la que garantiza la libertad del hombre. No se opone a ella, no, la garantiza, que es muy distinto. Bien, termina diciendo este punto, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente. ¿Cuál es ese límite? Bueno, el límite es yo como soy criatura, vivo conforme a mi creaturalidad. O sea, mi naturaleza tiene sus propias normas. La naturaleza, el cuerpo humano, es como la gramática de la sabiduría de Dios. Hay una gramática escrita dentro de mí. Pues el respeto de lo que es la propia vida, la propia salud, la propia sexualidad, las leyes de la naturaleza, el respeto de la naturaleza. Es decir, hay una gramática que me enseña a interpretar la sabiduría de Dios. A eso se refiere cuando dice que ese árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente los límites, los límites que deben de ser infranqueables, en los que nosotros aprendemos a reconocer libremente, ¿no? Pues las leyes de Dios y a respetarlas con confianza, amorosamente, no digamos de una manera en la que uno dice no tengo más remedio, no hay otra, trágatela, no, ¿cómo que trágatela? Es decir, el acto de la obediencia es amoroso. O sea, coincide verdad y amor. Bien, este es el marco en el que se presenta el tema de la prueba de la libertad por parte del catecismo. Damos un paso más, pasamos al punto 397, en el que dice, el primer pecado del hombre. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Se nos ofrece para que leamos el capítulo 3 del Génesis, versículo del 1 al 11, que lo leemos brevemente, porque son 10 versículos. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe. Perdón, es el capítulo 3, no el primero. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer:
¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. Fijaros qué, qué seducción, se esconde detrás de estas palabras. Hay una seducción como mm, de decir, tú eres tan ingenuo, que te fías de lo que han dicho. Tú no te das cuenta, no te das cuenta que eres un pardillo, como se dice. No te das cuenta que Dios te está engañando para que tú no seas como Él. Es como suscitar desconfianza. Continúa diciendo, entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Abraham y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? El aspecto principal, que este punto del catecismo quiere subrayar, en el relato del pecado original es el aspecto de la desconfianza. Se ha sembrado desconfianza hacia Dios. Dios le había constituido, le había introducido, ¿no?, a Adán y a Eva en un estado de amistad, los había establecido en un estado de amistad. Y, y ahora la amistad, ¿qué es lo que supone? Es confianza. Vivir en amistad con Dios es confiar en Él. Ahora es muy duro que se les que comprobar cómo han permitido, cómo mm, se han dejado seducir por una progresiva, por un progresivo robo de esa confianza. Dice aquí, dejaron morir la confianza. Porque la confianza hay que alimentarla y se alimenta con el diálogo y se alimenta con las expresiones de amor, etcétera. Si uno, bueno, pues tiene una confianza pero no la alimenta, y además si viene una tentación muy concreta, como esta, ¿no? Dice, dejaron morir la confianza, les robaron la confianza, fueron debilitando la confianza hasta que la mataron. Es muy importante este argumento porque fijaros que se presenta el pecado original mm, como posible porque ha tenido que matarse la confianza del hombre en Dios para poder cometerlo. Es que eso, por ejemplo, pensad en el pecado del hijo pródigo, del cual tantas veces hablamos. El pecado del hijo pródigo es posible porque el hijo pierde la confianza de vivir en casa del padre felizmente. Es como dije, yo aquí no voy a ser feliz. Eso de que viviendo en casa de mi padre voy a ser plenamente feliz, no sé, eso lo veo como una teoría, pero en la práctica yo no confío en ello. Me parece que para ser feliz me tengo que escapar de esta casa. Es decir, cuando uno pierde la confianza, sabiendo que Dios es bueno, Dios quiere mi bien, Dios quiere mi bien, Dios no quiere que me agobie, Dios no quiere que me aburra, Dios no quiere... No, no, Dios quiere mi felicidad. Cuando uno deja de confiar en eso, entonces se tiene que buscar la vida por ahí. Pero claro, antes de pecar, primeramente ha ido perdiendo la confianza.
La confianza de decir, yo me fío más de lo que Dios, del camino de Dios que de mis sensaciones. Me fío más de la voluntad de Dios que de mis percepciones. Claro, uno va oscureciendo eso y entonces tiende, ¿no?, después a hacer una teoría, una teoría complementaria frente a la confianza en Dios, diciendo, es que claro, si como de este árbol será tal. O sea, después me intento justificar con un razonamiento, pero primero he ido perdiendo poco a poco la confianza en Dios. O sea, entendamos que ha habido, o sea, al pecado puntual del pecado original ha sido preparado con una pérdida de confianza. Así lo explica el catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.